Existen ciertos factores claves en el desarrollo de estas lesiones premalignas gástricas. Está la gastritis autoinmune, el tabaco, la dieta, sobre todo alto consumo en sal, alto consumo de alcohol. El cáncer hereditario que ayer presentó Leti respecto a estos genes de células germinales. Otros estadios relacionados con virus Epstein-Barr, el estatus socioeconómico, cirugías previas que hacen que tenga la mucosa gástrica contacto con reflujo biliar, y algunos cambios relacionados con el estilo de vida, em, son lo que más nos interesa, pero al centro y en otro color puse Helicobacter pylori, porque la verdad es que el 50% del peso se lo lleva Helicobacter pylori. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos esta cascada premaligna de Pelayo Correa, donde la mucosa gástrica parte indemne, se infecta por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori hace mecanismos de evasión inmune y no se va como otras infecciones que tenemos nosotros en nuestra vida. Y se queda en la superficie de la mucosa interactuando con células proinflamatorias, generando alteraciones y cambios que van a generar una gastritis crónica no atrófica y posteriormente, después de un buen tiempo, algo así como 20 años, va a empezar a generarse cambios atróficos. Y después de algo así como 30 años, en promedio, se genera metaplasia intestinal y pueden ver ahí cómo se ven las células caliciformes en la mucosa, que cambia a un epitelio que vemos habitualmente en intestino, pero lo estamos viendo en estómago. Este punto se considera un punto de no retorno, ya vamos a ver que hay algunas sutilezas al respecto, pero se considera que la metaplasia intestinal es el principal cambio, es un antes y un después en la mucosa gástrica para después pasar a la displasia y al adenocarcinoma. ¿Qué es lo que estamos haciendo respecto a investigación? Estamos centrados en la metaplasia intestinal, estamos viendo otros factores obviamente, pero metaplasia intestinal es como lo que nos convoca y lo estamos estudiando este punto de no retorno, así como su progresión y regresión a distintas variables. Unas tienen que ver con variables genéticas, otras tienen que ver con métodos diagnósticos. Ayer vimos algunos métodos diagnósticos de bajo costo, pero también se están haciendo estudios con microRNA y RNA largos no codificantes. Y algo fascinante que estamos viendo, que salió no en la presentación de ayer, pero sí en algunas preguntas en el debate, respecto a alteraciones del microbioma, de la diversidad y de la comunidad bacteriana. Por mucho tiempo se pensó que el estómago era como estéril porque había mucho ácido y nadie podía vivir ahí. Después costó, pero se encontró el Helicobacter pylori y después nos dimos cuenta que había un montón de bacterias. Y ahora estamos hablando de fungioma y de viroma, entonces hay un mundo por descubrir. Esto concentra como los tres aspectos más importantes que estamos enfrentando para los siguientes 5 años con distintos grupos. Les diría que en Europa hay muchos grupos fuertes en investigación, sobre todo en Alemania, estudios de largo aliento que son más poblacionales, como los que lidera Marcis Leja en Latvia. En endoscopía, muchos avances en Portugal. Sobre todo con algunas clasificaciones de metaplasia endoscópica que después les voy a mostrar. Em, ya sabemos todo el largo camino que ha seguido Asia, ¿no es cierto? Sobre todo Corea, Japón, pero también ahora Islas Matsu en Taiwán con la parte de prevención, así que son muchos los grupos y nosotros queremos colaborar con todos ellos para poder lograr cambios globales. Este estudio se llama Proyecto Prevecan, así partimos nosotros con este proyecto. Lo habitual es que se tomaban biopsias entre los 40 y los 75 años, pero sabía un poco de las colas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con gente muy joven y gente muy añosa? Y ustedes pueden ver cómo es la historia natural de la enfermedad en estas biopsias que son de estómagos santiaguinos. Vemos que a los 18, 29 años solamente se ve gastritis crónica. No hay otro tipo de lesiones. La primera atrofia y metaplasia aparece a los 32 años y empiezan ahí entre 30 y 39 a aparecer tímidamente, ¿no es cierto? Algunas gastritis atróficas, después entre los 40 y los 49 empiezan a aparecer las metaplasias intestinales en verde y los primeros cánceres, pero el quiebre se genera alrededor de los 50 años, tanto para metaplasia como para cáncer gástrico. Partimos haciendo estas
estas biopsias desde el 2015, así que ya llevamos casi una década de experiencia. La cohorte ECOS es una cohorte basada en endoscopía con biopsias de seguimiento. La característica más importante es que tomamos biopsias basales y biopsias de seguimiento, cosa que no se hace en otros sitios, salvo la serie de GSEP, que es una serie de Singapur. Estos pacientes son de alto riesgo de progresión a displasia y cáncer gástrico, establecidos por los puntajes 2 y 4, donde los 3 y 4 son los que tenían mayor riesgo. Y el riesgo acumulado que detectamos a 5 años, a 3 años plazo fue 5,6%. Así que había mucho que se sospechaba o se intuía, pero cuando uno ya lo demuestra numéricamente, cambia el escenario. Necesito a la doctora Olano aquí para que me ayude a llamarlo al orden. Eh, hay que golpear. Entonces, ¿qué es lo que hacemos clásicamente? Hacemos diagnóstico con luz blanca. De la luz blanca se puede aprender muchísimo. El tiempo de visualización debe ser de 7 minutos. Tenemos que tener documentación de las lesiones y la descripción correcta. Debe haber un proceso de limpieza y calidad en la visualización con un mapeo. Pueden usar cualquier tipo de mapeo, pero uno de los más utilizados es la foto documentación alfanumérica de Fabián Emura. Em, la sedación tiene que ser muy buena y el uso de mucolíticos y antiespumantes para poder tener una muy buena visión de la mucosa. Se pueden además usar ciertos scores, como el score de Toronto, para tener una certificación de limpieza. Eh, ¿Por qué razón vamos a usar Boston y no Toronto? O sea, ¿por qué razón el colon es mejor que el estómago? Y respecto a la atrofia, lo que usamos es Kimura Takemoto. Es bastante útil, pero no es una gran solución. Ahí les voy a mostrar por qué. Lo que hacemos es estratificar el riesgo según los patrones cerrados y abiertos. La C viene de close y la O de open. Y la línea segmentada que se ve cortando este trapecio es la incisura angular. Entonces lo que hacemos nosotros es establecer dónde se ve el cambio del borde de cambio de mucosa o epitelio de transición. Se le llamaba atrophic border, que es un mal nombre porque no siempre marca atrofia, no hay mucha atrofia en el borde atrófico. Eh, lo que hay es un epitelio de transición desde la mucosa corporal a la mucosa antral. Y esa línea se puede ver bastante claramente con luz blanca, se ve mucho mejor cuando uno usa cromoendoscopía y lo que establece es si es que estamos infraangulares, que sería C1, en el ángulo C2, supraangular, que se ve cuando uno se monta sobre el ángulo, se ve como una especie de lengüeta más pálida, y después cuando ya toma contacto esta zona atrófica por la curvatura menor con la unión esófago-gástrica, eso ya decimos que son patrones abiertos. Y lo más habitual es encontrar patrones dentro de los abiertos, los O1, y entonces se ve como un cono atrófico, pero se ven hacia ambos lados, yendo hacia las caras laterales y hacia el fondo, se ve mucosa normal. Como se ve en esta fotografía donde se ve una mucosa más pálida, ¿no es cierto? Y después se ve una más oscura hacia la izquierda. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros vemos patrones abiertos, cualquier tipo de patrón abierto o 1 a lo 3 tiene más correlación con atrofia y con metaplasia extendida a cuerpo, que son los pacientes que andamos buscando. En cambio, los que son patrones C habitualmente son patrones más benignos. No es 100% exacto por dos razones. Una, porque uno puede tener estómagos muy dañados por Helicobacter pylori, en que tiene un daño mucho más antral, con cuerpo respetado, y si hay metaplasia intestinal, sobre todo si hay metaplasia intestinal incompleta, el riesgo de ese paciente igual es alto. Y la segunda es que este patrón está diseñado para el Kimura Takimoto para los daños relacionados con Helicobacter. Y la gastritis autoinmune daña clásicamente el cuerpo gástrico y deja indemne el antro. Entonces, buscar este borde atrófico conceptualmente no funciona muy bien. Lo reportamos igual, pero no es tan bueno. Esto es lo que estamos usando hace unos 2 años. EGIM es una clasificación portuguesa y la verdad que entramos por un protocolo en el cual estamos colaborando con Leticia. Lo hicimos bien a regañadientes, no era como, ok, otro protocolo más y tenemos que hacer cosas que no... esto de hacer cosas que son nuevas y te llegan a un área inconfortable es latero. Pero
pero finalmente le agarramos mucho cariño, porque la verdad es que los EGIM, que son 5 o más, tienen una correlación muy alta, más del 80% con las Olga y Olguín 3-4. Y es algo que uno hace durante la endoscopía. O sea, ustedes lo que hacen es que ponen algún grado, algún tipo de cromoendoscopía de la cual ustedes dispongan y le dan un puntaje al antro, hace curvatura menor, hace curvatura mayor, va de 0 a 2, 0 es nada, menos de 30% de compromiso de la mucosa es 1, más de 30% de compromiso es 2. Y lo hacen para antro, curvatura menor, antro, curvatura mayor, después ángulo, y después hacen lo mismo para el cuerpo. Son 5 segmentos, lo máximo es 10. Muy sencillo. Y esto tiene una correlación altísima con lo que estamos haciendo. Ahora, no tenemos todavía publicación de esto porque estamos esperando tener el N suficiente para poder hacer la publicación, pero nosotros vimos cómo en los primeros 3 meses, eh, yo lo que hacía en las biopsias es que lo sigo haciendo. Ponía en la biopsia el EGIM y el Kimura Takemoto que yo encontré, porque después de la guerra todos son generales. Entonces yo me exponía y decía, esto es lo que yo veo. Y después el patólogo 10 días después me decía, esto es lo que yo vi. Y al principio era como 60-40, 70-30, pero ahora la verdad es que la correlación es muy alta. Y mi correlación para valor predictivo negativo, quiere decir que son los Olga cero, es 96%. Creo que el mayor valor de lo que hemos hecho ahora es que ahora estoy dejando de hacer biopsias. Ya, si yo veo que tengo un Kimura Takemoto C y el EGIM es cero, ¿para qué voy a tomar biopsias si sé que va a ser un Olga cero? Y respecto a lesiones premalignas en base a la histología, este es el primer estudio que comparó la correlación entre Olga y Holguín y para distintos estadios. Ustedes pueden ver cómo cuando uno coloca a patólogos para ver una confiabilidad interobservador, que esto se llama CAPA, vean ustedes cómo para los Olga cero es 0,56, para los que marcan atrofia, pero para el Holguín es 0,88. Estamos hablando de Olga cero, son estómagos sanos, sin atrofia, sin metaplasia. Y aún así, hay patólogos que informan atrofias donde no hay, pero es raro que informen metaplasias donde no hay. ¿Sí? Quédense con ese concepto. Y después, como ustedes van a los Olga 3-4, vean ustedes que las confiabilidades igual son modestas, pero ganar 10, 15 puntos en una confiabilidad interobservador para un estudio histológico es algo que es importante. Estas son las tres cohortes que les quiero mostrar. La primera es la de Massimo Ruggi en Italia. Es una cohorte multicéntrica y ustedes pueden ver cómo en un país de bajo riesgo de cáncer gástrico como es Italia, 7 por cada 100.000, sería parecido a Bolivia, parecido a Argentina, parecido a Uruguay. eh, Ellos ven que la línea azul, que serían los Olga 0, 1 y 2, no tienen riesgo de cáncer, y los Olga 3, 4 son los que consumen todo el riesgo de cáncer, que es la figura que está a la izquierda. Después tenemos la cohorte de Singapur, que se basó en Holguín, solo metaplasia. Y ustedes pueden ver cómo el aumento de los Holguín 3-4 es exponencial, no es una curva lineal. Y lo que nosotros hicimos en Chile fue con una prevalencia que está alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, o sea, 3 veces el riesgo de lo que se ve en Italia, y más o menos igual que Singapur. En Singapur en realidad hay poco cáncer. Lo que hay es migración china, que tiene un riesgo más o menos de 20 por cada 100.000 habitantes de cáncer gástrico. Y este estudio de GCEP está hecho en población china, así que nuestros números son bastante comparables a los números que tienen los investigadores de la cohorte de Singapur. Y ustedes pueden ver cómo cuando uno ve poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico, el Olga 2, 1 y 2 tienen un riesgo intermedio. El Olga 0 se mantiene con un riesgo bajo, el Olga 1, 2 tiene un riesgo intermedio, y sí, obviamente, el mayor riesgo sigue siendo para los Olga 3, 4. Esta es la cohorte colombiana, gentileza esta tabla de María Blanca Piazuelo, patóloga, y ustedes pueden ver cómo esta cascada premaligna de Pelayo Correo tiene algunas sutilezas, porque cuando uno habla de una cascada, está diciendo que es agua que está más alta y que tiene que caer, indefectiblemente es unidireccional. Pero esto no es tan así después de años de estudio. Ustedes pueden ver cómo hay un porcentaje de regresión. La metaplasia intestinal puede regresar hasta un 20%. ¿Sí?
Y hay algunos detractores de esto, como David Graham, que dice que es porque tomaste mal las biopsias. Pero la verdad es que los datos son consistentes. Quiere decir que todos tomamos consistentemente mal las biopsias en Colombia, en Chile, en Singapur, en todos lados. Y les voy a mostrar unas gráficas de dinámica que se llaman gráficos de Sankey que demuestran esto. Y lo otro que es importante es que las displasias también regresan en un porcentaje muy importante. Y eso es porque muchas de las displasias son displasias de bajo grado y que tienen un componente inflamatorio. Las displasias de alto grado y los cánceres incipientes ya se consideran neoplasias. Nosotros tenemos que diferenciar entre lesiones premalignas y lesiones neoplásicas. Y aquí hay harto debate porque el tiempo de manifestación, ¿cuál sería nuestro marcador? Es hacer la historia natural de la enfermedad hasta dejar que todos los pacientes hagan un cáncer avanzado y uno dice, ya, esto sí. Porque, ¿qué certeza tienen ustedes de que un paciente con cáncer incipiente, eh, después de cuánto tiempo pasa avanzado? Hay algunos pacientes que le han detectado incipientes, no se han resecado por distintos motivos, lo siguen viendo y pasan 2, pasan 3 años. Esa es la razón por la cual cuando uno alarga los intervalos de seguimiento en endoscopía no pierde casos. Y pasa en colon. Nosotros tenemos que también aprender mucho del colon. También empezaron con seguimientos súper estrictos y después se han ido extendiendo los plazos entre colonoscopía. Em, y esta es nuestra cohorte, la cohorte ECOS. Vean ustedes cómo nosotros tenemos más de 9.000 pacientes, pero los que tienen seguimiento estricto que calzan con los criterios de inclusión son alrededor de 700 pacientes. Y estos tienen 31% Olga 0, 48% de Olga 1-2 y un 21% de Olga 3-4. O sea, uno de cada 5 pacientes que veo en endoscopía es de alto riesgo. Y eso es un poco lo que yo les decía a todos los que están en países de bajo riesgo, como estamos hablando de aquí Argentina, Uruguay, España, eh, Bolivia. Si ustedes hacen endoscopía y biopsian a 100 pacientes y se encuentran con que tienen 24% de metaplasia, pues parece que no están en un país de bajo riesgo. ¿Sí? Tendrían que cuestionarse, porque lo que se ha visto, hicimos un estudio a través de una revisión sistemática, un metaanálisis que está recientemente publicado, en que se analizó cuál era la correlación entre el porcentaje de metaplasias en endoscopías de cada uno de los países y su correlación con incidencia de cáncer gástrico y es muy buena, es muy alta. Entonces, un buen proxy, cuando uno tiene malas estadísticas nacionales, es ver cómo están tus metaplasias, porque eso no engaña. Había una de las colegas que me dijo que tenían como un 5%, pero parece claramente menos de un 10% de metaplasia intestinal. Entonces, si hacen mapeos en algunos sectores de Bolivia y ven que están por debajo del 10-15%, la verdad es que es creíble las cifras que reportan. Vean ustedes cómo después del seguimiento encontramos 7 adenocarcinomas, 6 de ellos en estadios iniciales, y displasia encontramos 9, 6 de bajo grado, 3 de alto grado. Vean ustedes cómo cuando usamos Olga, que es la gráfica de la izquierda, se ve un incremento muy, muy importante en los Olga 3-4. Ahí debería estar el foco. Pero si ustedes ven los mismos pacientes analizados por Holguín, vean cómo el hazard ratio es el doble cuando usamos Holguín. Tiene dos ventajas. Una es que vemos que son pacientes de mucho más riesgo. Cuando uno tiene pocos recursos y tiene poca capacidad endoscópica, ir a los pacientes con más riesgo es mejor. Y lo segundo que es importante es que ya les mostré que la confiabilidad interobservador e intraobservador es más alta, o sea, es mejor el dato y es más creíble cuando te informan un Holguín 3-4 que cuando te informan un Olga 3-4. Así que si no han empezado a hacer protocolos Sydney y biopsias por Olga y Holguín y tienen que tomar una decisión, yo creo que una buena decisión es pedir a los patólogos que se entrenen en Holguín directamente. Estos son los gráficos de Sankey que les mostraba. Las biopsias basales están al costado izquierdo de los Olga y ven ustedes cómo cuando tenemos el endpoint al final, algunos de los pacientes van a displasia de alto grado y adenocarcinoma, que son ese segmento pequeñito que está ahí arriba, y casi todos vienen de los Olga 3 y 4, pero hay algunos que vienen de algunos estadios inferiores, sobre todo Olga 2. Pero vean ustedes cuando tienen pacientes Olga 3-4, como una inmensa mayoría de los Olga 3, por ejemplo, que se ve clarito, pasan a amarillo, pasan a Olga 2.
y después un porcentaje no despreciable pasa a Olga 1 o incluso Olga 0. Esos cambios espectaculares los hemos visto porque ya analizamos esta data para otra publicación, eh, y está dado principalmente por pacientes que eran Olga 3-4, pero tenían Helicobacter pylori positivo. Cuando los erradicamos y los llamamos 6, 7, 8 años después, los estómagos están muy sanos. Nosotros los llamamos con otra mala intención, encontrar cánceres, displasia, ir a resecar cosas. Y en realidad nos encontramos con la grata sorpresa de que si estaban erradicados, los estómagos eran mucho mejores de lo que nosotros estábamos esperando. De estos HP positivos solamente encontramos uno que bajó de estadio 4 a 1, pero el antro que seguía dañado le encontró una displasia focal y va a resección próxima semana. Y los Holguín, ¿cuál es la ventaja que tiene? Si se fijan solo visualmente, no numéricamente, es mucho más estable. La información del Holguín, como es la metaplasia cambia, pero no cambia tanto. Entonces, ustedes pueden usar estas biopsias basales para poder tomar más decisiones. Ven ustedes solamente los que son Holguín 0, como son muchos más que los Olga 0, y esa barra se mantiene estática. O sea, el paciente que es Holguín 0 va a ser Holguín 0 fuera del seguimiento. No sé, un Holguín 0, olvídense, no le va a pasar nada. Esta es una tabla en que vamos viendo los cambios histopatológicos, y cómo se van sumando, ¿no es cierto?, en la medida que van apareciendo lesiones y van algunas de ellas regresando. Por ejemplo, la atrofia, que regresa en un 20%, y la metaplasia intestinal en nuestra serie regresa un 27%. Muy consistente con lo que vieron en Colombia. Colombia nos lleva una gran ventaja porque tienen 20 años de seguimiento. Estos son los casos que fueron detectados. Ahí están las imágenes de cada uno de ellos y qué fue lo que hicimos. La mayor parte fueron unas resecciones endoscópicas. Y vean ustedes el basal, casi todos son Olga 4, Olga 3, Olga 4. Solamente hay un Olga 2, en ese caso un hombre de 64 años, y finalmente fue a gastrectomía. Así que dejo hasta acá la presentación. Creo que esto da para bastante conversación después en la ronda de preguntas. Muchas gracias.